Bueno, buenos días, Emilio. ¿Qué tal? Un ¿Qué tal? gusto. Muy buena. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo muy bien y Bu- muy contento de compartir otra vez contigo en esta Bueno, ventana tecnológica. sí, así estamos. Bueno, muchas gracias y hoy es como propuse en el Facebook y en el canal, tema libre. Entonces, la idea es que las personas fueran haciendo preguntas, que yo ya las tengo acá anotadas, y vamos a ir tratando de ir respondiendo lo que podamos responder, ¿no? Este, bueno, pero en principio hay una pregunta central que es, yo ya te la dije antes de empezar, que es un poco la gente a veces me pregunta en el canal o en el Facebook cuando uno va subiendo videos, bueno, este hombre, la información que tiene, todo lo que nos da, a veces nos habla de sabios, sabias, nos habla de culturas. ¿Cómo es? ¿Cómo él se hizo de todo esto brevemente? ¿Cómo él accedió a esta información? Ujú. Muy bien, pues encantado de compartir al respecto. Quizás hay que comenzar subrayando dos cuestiones. Por un lado, todo lo que tiene que ver con la conciencia, la espiritualidad, el estudio acerca de la conciencia y de la espiritualidad, el estudio hacia adentro de mí, el estudio hacia afuera, eso es la prioridad en mi vida. Prioridad absoluta en mi vida. Hago otras cosas sin ningún tipo de duda, tengo una actividad laboral, tengo amigos, tengo actividades a modo de aficiones, pero la prioridad completa, clarísima que hay en mi vida es todo lo que tiene que ver, en el sentido amplio del término, con la conciencia, hacia adentro y hacia afuera. Eh, Punto segundo a subrayar. Eh, Desde muy pequeño, desde muy jovencito, me he acostumbrado a ser muy organizado. Eh, Aprendí que la organización no tiene que ver con una preocupación por el futuro, sino que es algo que tienes que hacer en el presente para que después, cuando ese presente se vaya desenvolviendo, eh, tu dominio, tu capacidad de acción en ese desenvolvimiento del presente que llamamos futuro, esté realmente en mis manos. Pude comprobar que la improvisación, pude comprobar que el dejar para mañana lo que pueda hacer hoy, etcétera, Mm, me originaba conflictos, problemas y preocupaciones. Y en cambio, cuando me ocupaba de tener las cosas organizadas, incluso en el medio, en el largo y en el muy largo plazo, eso facilitaba que la vida fluyera del modo que en armonía y en equilibrio yo pretendía. Así mm. que comencé desde joven, se materializó fundamentalmente en la época en la que hice preparación de oposiciones como técnico de la Administración General del Estado, economista que hice oposiciones a esas plazas, y ahí ya fui impecable en la organización del tiempo, porque preparándome esas oposiciones yo quería hacer también la tesis doctoral, quería también tener, bueno, pues las relaciones normales Claro. con la que en ese momento era mi pareja, con mis amigos, y me organizaba muy bien, Jorge. Y Mm. eso lo he ido manteniendo en el tiempo. Yo tengo, por tanto, un día a día bastante organizado. Que si hay que improvisar, se improvisa. Que si ocurre cualquier cosa y te trastoca, no pasa absolutamente nada. No me agobio lo más mínimo. Otra vez se recolocan las piezas y ya está. Entonces, estas dos cuestiones iniciales son importantes de tener en cuenta. Que esto es prioritario en mi vida y que tengo capacidad de organización. A partir de ahí, con esa prioridad y con esa capacidad de organización, hace ya tiempo que tengo una sistemática de estudio hacia adentro, silencio, meditación, introspección, y una dinámica de estudio hacia afuera. Dicho de una forma muy directa, elijo temas, bloques temáticos, por así decir. Y esos bloques temáticos, aunque me centre prioritariamente en uno, porque esté preparando un taller, porque esté preparando un libro, porque esté preparando unas conferencias, aunque me centre prioritariamente en uno, los otros no están ni mucho menos cerrados. Porque también he ido comprobando que cuando se estudia el tema A, te surgen, en lo que estás leyendo, en los vídeos que estás viendo, te surgen cuestiones que pertenecen a otros ámbitos temáticos. Claro. Entonces, cuando yo estudio, por ejemplo, cosmogénesis, lo que hubo antes del Big Bang y lo que ha habido después del Big Bang, estudio textos espirituales, estudio textos científicos,
Pero claro, a veces surgen cosas que tienen que ver con la humanidad o con el planeta Tierra, o que tienen que ver con prácticas de vida sencilla en los textos que estoy consultando. Entonces, tengo abierto mentalmente e informáticamente como habitáculos, como foros, donde voy incluyendo todo lo que me voy encontrando, aunque esté trabajando en una línea prioritaria. Eso hace que en estos momentos esté trabajando en cosmogénesis, todo lo que tiene que ver, como decía antes, en lo que hay antes y después del Big Bang, esté trabajando en antropogénesis, la protohistoria del planeta Tierra, la evolución de la vida en el planeta, las humanidades que se han ido desplegando en el planeta hasta llegar al momento actual, las que nos pueden suceder. Igualmente tengo centrada la atención en todo lo que tiene que ver en el conocimiento de uno mismo, los diferentes componentes del ser humano, el análisis del mundo en el que estamos, que como tú sabes, a mí me gusta decir que es una sociedad distópica. Bueno, pues esa distopía, cómo se pone de manifiesto en la ecología, en el medio, en la economía, en la salud, en la política, etcétera, en las tecnologías, etcétera. Trabajo igualmente en lo que es vida sencilla, porque lo intento llevar a cabo, la práctica del aquí y ahora, vivir el momento presente. Tengo también una mirada puesta en la vida después de la muerte, que es un tema que también me interesa mucho. Y estos asuntos que te comento, Jorge, los voy abordando conmigo mismo periódicamente de la mano de lo que escribo, de lo que comparto en talleres y charlas, etcétera, etcétera. Y con los otros frentes siempre es abiertos para ir incluyendo lo que me va llegando. A partir de ahí, y es lo último, desde luego en Internet tenemos mucha información. Cuando a mí me interesa un tema en particular, acudo a la red y busco información al respecto. Pero también tengo que reconocer que en mis hábitos de estudio, el libro es muy importante. Claro. Por supuesto que utilizo la red, pero el libro es muy importante. Es otra Y bueno, experiencia distinta. Si moviera el ordenador de un lado para otro, esto que es mi despacho en casa, veríais que hay miles de libros. En total, en su número completo, en lo que tenemos en nuestra casa, Lola y yo, superan los 5.000 libros. Y esos 5.000 textos están muy centrados, hay de todo, pero están muy centrados en temas que tienen que ver con la conciencia y con la espiritualidad. Y ha habido una búsqueda por parte nuestra de textos de tradiciones antiguas. Es decir, que cuando personalmente hablo de los textos védicos, de lo que tienen más de 4.500 años, y hablo de la raíz que parte de esos textos védicos, por ejemplo, con los Upanishads, o con el Mahabharata y en su seno con la Bhagavad Gita, o hablo posteriormente de los Yoga Sutras de Patanjali, o cambiando el escenario hago referencia al Corpus Hermeticum de Hermes Trismegisto, a los principios herméticos, o hacemos referencia a Pitágoras, a la Academia Pitagórica, a las aportaciones de Platón, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso lo tenemos en la biblioteca. Ha sido un trabajo y sigue siendo un trabajo ingente. Es visitar librería de viejos, que se llama aquí en España, visitar librerías de libros usados, hablar con los propietarios por si llega un libro de estas características, un libro de aquello. Y en esos libros, en la red y en esos libros encontramos, por así decir, los fundamentos, encontramos el alimento para que finalmente todo lo que he compartido pues vaya cogiendo consistencia y finalmente me dé algo que realmente pueda aportar, que lo que aporte no sea las cosas que a mí se me ocurren un buen día y que puede ser o no puede ser, sino que, hombre, por supuesto tienen que ser cosas que resuenen en mi corazón, pero procuro e intento que sean cosas que además están contrastadas por venir de hombres y de mujeres y de tradiciones espirituales que se caracterizan indudablemente por su seriedad. Bien, bueno, queda clarísimo, queda clarísimo. Esto para la gente que me había preguntado varias veces en ocasiones cómo era el tema, ¿no? Bueno, si te parece vamos a comenzar con las preguntas así libres que las personas fueron haciendo en el canal y en Facebook y te las voy a ir transmitiendo y vamos a ir conversando sobre eso, ¿no? Y como para comenzar, una persona preguntaba, ¿es así como dicen que se supone que elegimos a los padres y hay un plan de vida que nosotros diseñamos? Y entonces,
si diseñamos eso, ¿cómo juega el libre albedrío? Es decir, ¿yo puedo romperlo ese plan de vida? Ahí empiezan las preguntas. Muy bien. La premisa inicial, elegimos a nuestros padres. Esto es algo que he encontrado en muchas tradiciones espirituales. Por ejemplo, en el traducido al castellano, el título que le han dado las editoriales es El libro tibetano de los muertos. Realmente, esa es una traducción, en el mejor de los casos, interpretativa, porque el título no dice en absoluto eso. Ese libro, su título original, datado en el siglo VIII, es el libro del estado intermedio. Entendiendo por el estado intermedio ese estado en el que estamos desde que salimos del plano físico hasta que llegamos al plano de luz, que es lo que fundamentalmente se estudia en ese texto. No obstante, el texto, que se puede encontrar incluso resumido a modo de documental en Internet, el texto también habla de lo que realmente somos, nuestro ser, nuestra dimensión álmica y espiritual, lo que vive cuando llega ya al plano de luz. También hay algunas referencias al respecto. Y en esas referencias al respecto se narra muy simbólicamente y muy bellamente cómo el alma que ya decide volver a encarnar busca a sus padres. Y metafóricamente se ve como una especie de gran pasillo, en una especie de cueva, donde hay muchas parejas. Y ese alma se va paseando para elegir a la pareja que quiere que sean sus padres. Hay que entender que esto es, por tanto, una decisión que toma el alma que va a encarnar, pero, por supuesto, es imprescindible que las almas de aquellos que van a ser sus progenitores físicos den el consentimiento, estén de acuerdo. Las almas, estamos hablando siempre de nuestro verdadero ser. Finalmente, cuando se produce ya el hecho y nacemos y tenemos unos padres, implícitamente ahí hay un pacto de amor entre esas almas. Después puede ser que aquí la mamá o el papá no quieran tener ese hijo. La mente, el pequeño yo, el ego, puede tener otros pensamientos, pero el alma, que es una cosa muy distinta y que tiene una sabiduría y que tiene unas connotaciones muy diferentes, es la que toma protagonismo en esta acción. Bien, venimos aquí. Al tener elegido nuestros padres, ciertamente no solamente se eligen a los padres, se está eligiendo una época concreta, un momento histórico, una geografía, un lugar geográfico, se está también eligiendo una condición socioeconómica, la situación socioeconómica de la familia en la que vas a nacer. Todo eso va implícito en la decisión que se toma de elegir a unos determinados progenitores. Eso ya evidentemente marca tu formato de vida. No es lo mismo nacer en Argentina que nacer en Alaska que nacer en Birmania o nacer en Birmania que nacer en Andalucía. Son contextos distintos. Y evidentemente no es lo mismo que tus padres sean unas personas que no tienen recursos económicos ninguno y que están pasando dificultades en su día a día para cubrir las necesidades básicas, a que tenga una familia que tenga recursos y que tenga propiedades. Eso enmarca. El por qué es por lo que el alma quiere vivir, por lo que el alma considera que tiene, el alma que encarna, considera que es su proyecto de vida. El proyecto de vida, Jorge, siempre es el mismo para todos. Es crecer en autoconsciencia. Es decir, tener delante experiencias que nos permitan sembrar, porque allí, en el plano de luz, recogemos lo que aquí hemos sembrado. Aquí hacemos la siembra, allí hacemos la cosecha. Y con un formato de vida u otro, el propósito siempre es el mismo: sembrar. Sembrar además cosas que cuando estemos allí se puedan extraer jugo, no sembrar piedras egoicas, egocéntricas, alienantes, distraídas, porque eso después no te va a servir para nada en el plano de luz para extraer ninguna cosecha. Entonces, todos tenemos un propósito de vida que es crecer en autoconsciencia. Es cierto que, no obstante, cada alma tiene un nivel de autoconsciencia y, por tanto, lo que nos ponemos por delante es crecer en función del nivel de autoconsciencia con el que yo llego ahora a esta nueva vida. Y se nos plantea, por tanto, hay un propósito de vida que es crecer en autoconsciencia en el marco que tú has diseñado al elegir tus padres, etcétera, etcétera,
y partiendo del nivel de autoconsciencia previo que tú tienes en el momento de encarnar. Y dicho esto, cuestión final, el tema del libre albedrío. El libre albedrío se puede entender de dos maneras. Te pongo un ejemplo que creo que le puede valer a la persona que ha hecho la pregunta. Vamos a suponer que en libre albedrío tú has decidido, Jorge, que tu vida, tu propósito de vida es viajar en coche desde Buenos Aires a Santiago de Chile. Ese es tu propósito de vida. Y bien, tienes que hacerlo, te pongas como te pongas. Tienes que hacerlo, te pongas como te pongas. Pues bien, cada kilómetro que hagas, aunque tengas que ir por una determinada carretera, aunque tengas que seguir un determinado trayecto y no te puedas salir de ahí, lo cierto es que tú lo vas a vivir como tú quieras vivirlo. Tú puedes ir de Buenos Aires a Santiago de Chile por una misma carretera, pasando por los mismos sitios, en un mismo coche si quieres, pero el modo de vivirlo va a depender de ti. Puedes ir tranquilo, disfrutando del viaje, escuchando buena música, teniendo buenas conversaciones, pendiente de lo que hay en tu entorno, disfrutando del paisaje, disfrutando de los sitios por los que vas pasando, haciendo paradas de vez en cuando para vivenciar y para disfrutar de esos sitios. Eso es una forma. U otra forma distinta es hacerlo como estresado, queriendo llegar, sin disfrutar el momento, siempre, claro, en definitiva, con estrés y con tensión. Fíjate que el objetivo de vida es el mismo, ir de Buenos Aires a Santiago. La carretera es la misma, vas a pasar por los mismos sitios, pero en función de ti, vas a vivirlo de una forma o a vivirlo de otra. Hay otros sabios, otras sabias que dicen, no, el libre albedrío es más amplio, porque aunque tú hayas nacido para ir de Buenos Aires a Santiago, en el camino te puedes desviar. Puede ser que en un momento determinado en el camino, efectivamente, digas, pues mira, a esta altura yo voy a coger que me han hablado de Uruguay o me han hablado de Paraguay y me voy hacia otro lado distinto. O no, mira, yo aunque es verdad que quiero ir a Santiago de Chile, pero aunque quede muy lejos, es que la Patagonia no me la puedo perder. Entonces yo quiero irme a la Patagonia, ¿no? Entonces, claro, eso te desvías del camino de tal forma que posiblemente ya nunca retomes el camino a Santiago de Chile. ¿Y qué pasa con eso no vivido que en teoría vos, porque lo diseñás vos junto con guías o, bueno, que te asesoran, digamos, pero, digamos, ¿qué pasa con eso? ¿Queda pendiente? Efectivamente. Puede ser, Jorge, que al desviarte del camino, se puedan vivir experiencias que suplan de algún modo las que tú pretendías vivir. Puede ser que yendo hacia la Patagonia, pues viva una serie de experiencias que de algún modo suplan o valgan en lugar de las que hubieras vivido en caso de seguir a Santiago de Chile. Y aquel tipo de vivencias, aquellos tipos de, vamos a decirle, de ganancias de cualidades, porque cuando vamos avanzando en autoconsciencia también vamos ganando cualidades. Esas cualidades que no ganes en esta vida, porque te has apartado de tu camino, lo harás en la siguiente, efectivamente, claro, quedarán como pendientes para tu siguiente encarnación. Lo cierto, y esto es lo más importante, Jorge, es que finalmente siempre hay un libre albedrío. Cuando estamos aquí, con independencia de nuestro nivel de conciencia, que influye en que nos demos más o menos cuenta de lo que voy a compartir, pero lo realmente importante es que cuando aquí estamos, el libre albedrío fundamental consiste en que tú puedes vivir alineado con la vida, con el sentido de la vida, con el fluir de la vida o a contramano del sentir de la vida. Cuando el estado de conciencia va evolucionando, nos vamos percatando de que la vida tiene un sentido, de que la vida tiene una especie de plan. Nos vamos percatando, por ejemplo, de que en la vida, en la tuya, en la mía, no hay casualidades, hay causalidades. Nos vamos dando cuenta que la vida está llena de sincronías, que está llena de señales, que está llena de causalidades. Nos damos cuenta de que la vida es algo que somos nosotros, pero que es mucho más grande que mi pequeño yo. Evidentemente esa vida soy yo, pero soy yo desde lo que verdaderamente soy, no desde ese pequeño yo, que es lo que ocurre a veces, que nos aferramos al pequeño yo y entra en medio todo lo que tiene que ver con el ego, entra en medio todo lo que tiene que ver con lo egoico, entra en medio todo lo que tiene que ver con el egoísmo, y antes de darme cuenta, en lugar de ir alineado con la vida, con las causalidades, con las sincronías, con las señales,
con ese gran fluir vital, antes de darme cuenta, debido a mi egoísmo, voy contramano de la vida. Claro. Voy como peleado con la vida. Desconfío de la vida, no me doy cuenta que las cosas son como corresponde, voy siempre queriendo que las cosas tienen que ser lo que yo quiero, como yo quiero, cuando yo quiero, donde yo quiero. Siempre tengo muchas necesidades, no las necesidades básicas, sino muchas necesidades artificiales, y necesito mucho, y de lo mucho que necesito, lo necesito mucho. Y no nos damos cuenta, pero eso lo estamos haciendo en libre albedrío. Y en paralelo nos vamos poniendo en contrasentido a la vida. Con lo que, en definitiva, y concluyo, en libre albedrío realmente, más allá de los escenarios vitales que podamos vivir cada uno, las dos grandes opciones es vivir a favor del sentido de la vida o en contramano del sentido de la vida. Si vivimos a favor del sentido de la vida, en castellano, lo que nos corresponde, el calificativo que nos corresponde, si vivimos a favor del sentido de la vida es sensatos, somos sensatos. Y si vivimos a contramano del sentido de la vida, en castellano puro, somos insensatos. Y yo diría que esa es nuestra gran elección, vivir como personas sensatas o como personas insensatas, percibiendo que la vida que soy yo es una vida que tiene un plan, que tiene una inteligencia, que tiene un fluir, que está lleno de señales para que yo mismo, desde mi coche, desde mi pequeño yo, me dé cuenta, etcétera, o no, encerrarme en el pequeño yo, y ahí, a partir de ahí, aunque no me dé cuenta, me estoy apartando del sentido de la vida y me estoy poniendo en contramano del sentido de la vida. Ese es el gran juego del libre albedrío, vivir como una persona sensata o simplemente como un insensato. Claro, claro, claro. Lo que me lleva a pensar, mientras que hablabas, siguiendo siempre con la analogía de coche y conductor, para que se entienda, digamos, es que el tema es que la mente y nuestro ser también está muy identificado con el coche, ¿no? Y esto es, por ejemplo, lo que justifica el miedo a la muerte, ¿no? O sea, estamos tan identificados con el coche que nos cuesta mucho entender que somos un espíritu transitando una experiencia humana, ¿no? O sea, es como que lo común, lo habitual, la vida, no lo puede ver tan fácilmente. Por eso, bueno, justamente el propósito de encontrarnos con lo que realmente somos, ¿no? Justamente, ¿no? Pero bueno, es difícil en el ámbito común, habitual de las personas. Por eso está bueno estas charlas como para ayudar a darse cuenta, ¿no? de todas estas cosas. Eso es un tema, Jorge, si me permite que te interrumpa, sí, es un tema muy importante, enormemente importante. ¿Por qué? Obviamente nos identificamos con nuestro pequeño yo, con nuestro yo pasajero, efímero, que tiene fecha de caducidad, que va a morir, nuestro yo físico, emocional y mental. Nos creemos que somos eso porque hemos olvidado lo que realmente somos. Si recordáramos lo que realmente somos, no podríamos identificarnos con lo que no somos. Por tanto, hay un telón de fondo que es un problema de olvido, un problema de amnesia, un problema de Alzheimer. Sufrimos un profundo Alzheimer sobre lo que somos. Y como no nos damos cuenta de lo que somos, nos identificamos con lo que no somos. Ahora bien, a efectos prácticos, vamos a suponer que esto que estamos tú y yo compartiendo, las personas que ahora que estén viendo este vídeo, dicen, yo ya lo entendí, ya lo entendí. Lo que tengo que hacer es recordar lo que realmente soy. Muy bien, por supuesto que sí. Pero ¿eso cómo se lleva a la práctica? Ya pasamos ahora de la idea, del intelecto, de la teoría, a la práctica. ¿Eso cómo se llama la práctica? ¿Cómo se lleva a la práctica? Bien, no se lleva a la práctica desde tomar una decisión de que yo voy a vivir como lo que realmente soy. Yo voy a vivir como el ser divino, infinito y eterno, que es mi auténtica naturaleza. Porque cuando esa decisión se formula, y se formula, lo puede formular verbalmente, pero lo formula mentalmente, lo más probable es que es el pequeño yo el que lo está diciendo. Es decir, al pequeño yo le ha gustado, le ha traído la idea y dice, oye, por supuesto que sí, yo soy divino, infinito y eterno y lo voy a interiorizar. Corremos el riesgo, es muy frecuente, de que sea el pequeño yo el que se apropia de la idea, y al apropiarse el pequeño yo de la idea, no vamos a ir a ningún sitio. En ese sentido, ¿qué es lo que nos han aconsejado personas que antes que nosotros han recorrido el camino?
Pues es algo muy sencillo. Para que lo que tú eres de verdad, tu yo superior, para no perdernos, para que sean claros los conceptos, para que tu yo superior aparezca en escena, que hoy está ocupado por el pequeño yo, la única manera es que el pequeño yo se vaya quitando de en medio para que deje espacio al yo superior. Es decir, el yo superior no va a entrar en acción empujando al pequeño yo. Es imposible. Lo que tenemos que hacer es ir quitando al pequeño yo de en medio para que el yo superior vaya, al tener espacio, vaya apareciendo en escena. Con lo que nos han aconsejado es ir quitando al pequeño yo de en medio. Y si no quitas al pequeño yo de en medio, por mucho que intelectualmente lo pretenda, el yo superior no va a aparecer. Lo cual nos lleva a la última cuestión. Bueno, ¿y cómo consigo que el pequeño yo tenga menos protagonismo en mi vida? ¿Cómo consigo que el pequeño yo se vaya quitando de en medio, vaya dejando espacio? ¿Cómo lo consigo? Pues muy simple, dándote cuenta del espacio que ocupa. Dándote cuenta del espacio que ocupa. Dándote cuenta de cuando aparece en tu vida. Dándote cuenta de los pensamientos, las emociones, las conductas, los comportamientos que hay en tu vida y que son propios del pequeño yo. Simplemente, Jorge, con darte cuenta y tomar conciencia, no peleándote, sino a ser posible riéndote, aceptando desde la risa, ese pequeño yo, desde el darte cuenta, el tomar conciencia y la aceptación, va a ir poco a poco, ir quitándose de en medio. Por ejemplo, cuando aparezca el pequeño yo diciendo necesito mucho y lo mucho que necesito lo necesito mucho, tomas conciencia y te ríes. Tu yo superior sabe que necesitas poco y lo poco que necesitas lo necesitas poco. Y simplemente aceptas que ese pequeño yo con el que te has identificado, ahí anda, queriendo cosas, tener, retener, acumular, poseer, atesorar. Te das cuenta, tomas conciencia y no te peleas contigo, no dices hay que ver cómo soy, lo aceptas. Es consecuencia del aferramiento que has tenido a tu pequeño yo. Con esa práctica que los antiguos llamaron nariz vertical, te das cuenta, tomas conciencia y aceptas. La práctica nos va a poner de manifiesto, a mí me ha servido muchísimo, para ir viendo que esa presencia del pequeño yo sigue produciéndose, pero cada vez menos. Y cuando aparece, cada vez aparece menos. Cuando aparece el pequeño yo diciendo las cosas tienen que ser como yo quiero, lo que yo quiero, cuando yo quiero, donde yo quiero, me doy cuenta, tomo conciencia y lo acepto. Ahí está otra vez el pequeño yo. Y veo como poco a poco se va retirando. Cuando aparece ahí una vocecita que me dice, yo no quiero tener dudas, las dudas me paralizan, ahí está el pequeño yo, porque desde lo que es verdad somos, sabemos que las dudas son imprescindibles, las dudas son un factor de impulso. Vamos, si no tenemos dudas no podríamos avanzar en el camino. Gracias a que tenemos dudas son los factores de impulso. Lo que no pueden es convertirse en dudas pasivas que nos ralenticen. Te estoy poniendo algunos ejemplos, Jorge, de lo que es esa presencia en nuestras vidas del pequeño yo. Nos damos cuenta, tomamos conciencia y aceptamos. Por esa regla tan simple que es la práctica de la nariz vertical dicho por los sabios antiguos, ese pequeño yo va a ir apareciendo cada vez menos y el tiempo que aparece va a durar menos. Es decir, va a ir dejando un espacio para que lo que tú eres, tu yo superior, de manera natural, aparezca en escena. Ese es el procedimiento que nos han enseñado. No consiste en pelearte con el pequeño yo, en decir, sí, pues yo ahora voy a vivir desde el yo superior. No, es una práctica de darte cuenta cuando el pequeño yo aparece en escena y en ese tomar conciencia, el pequeño yo va desapareciendo de la escena. Claro, está perfecto. Porque además, digamos, sería medio ridículo enojarse con sí mismo porque es constitutivo tuyo también el pequeño yo. O sea, no tiene sentido enojarse con eso porque es parte mía. Bien, y siguiendo la línea de esto, muy claro quedó. Siguiendo la línea de esto, hay una persona que preguntó, entonces, si cada uno diseña su plan de vida y yo me topo en la calle con un señor que está viviendo en la calle, ¿debo intervenir o no? Porque a lo mejor ese es su plan de vida. ¿Por qué yo tengo que ayudarlo? Una buena pregunta también, ¿no? Muy buena pregunta, sí. Muy buena pregunta, que vamos a intentar responderla con un símil. La vida de cada uno,
la tuya, la mía, la de esa persona que realiza esa pregunta, la de cualquier persona que esté siguiendo este vídeo, la vida de cada uno en particular, podemos verla como un autobús. Un autobús. Un autobús que tiene paradas. Y que yo, tú, la persona que ha hecho la pregunta, las personas que están siguiendo en este vídeo, somos los conductores del autobús. Vamos conduciendo el autobús. Yo tengo mi autobús, tú tienes tu autobús, la persona que ha hecho la pregunta tiene su autobús, el resto de las personas que están siguiendo este vídeo tienen su autobús. En ese autobús siempre estamos nosotros. En nuestro autobús, en mi autobús, siempre estoy yo. Pero además de que en el autobús estemos cada uno de nosotros en nuestro respectivo autobús, en ese autobús se sube gente continuamente. Hay paradas y hay gente que se va subiendo al autobús. Y también hay gente que se va bajando. Si observamos nuestra vida, podemos verla como ese autobús. En tu vida, en mi vida, en la vida de cada uno de nosotros, siempre estoy yo, siempre está cada uno en su vida, claro, y van apareciendo personas y desapareciendo personas. Personas que suben al autobús, personas que se bajan. Algunas personas suben y se bajan muy rápidas. No sé, entramos en algún sitio, a un edificio de lo que sea, y en el ascensor coincidimos con 3 personas más. Le damos los buenos días o las buenas tardes. Cuando llegamos a la planta que sea, nosotros nos bajamos y a esas 3 personas no las volvemos a ver nunca más en nuestra vida. Claro. Esto ha sido rapidísimo. Estas personas han entrado en nuestro autobús porque han estado en nuestra vida, han estado ahí en mi vida. Pero su presencia en el autobús ha sido rapidísima. Han subido y se han bajado. Cuando, por ejemplo, tenemos una pareja con la que nos comprometemos, bueno, pues esa pareja sube a otro autobús y ahí sube en el autobús para estar un cierto tiempo. Puede ser que toda tu vida, puede ser que sea una pareja que te va a acompañar toda tu vida. Cuando tenemos hijos, nuestros hijos son seres que suben al autobús y puede ser, lo más probable por ley de vida, es que te acompañen, estén en el autobús. Eso no significa que se lleven bien o mal contigo, pero van a estar en tu vida. Se lleven bien, se lleven mal. Los que se suben al autobús pueden ser para darte un abrazo y darte cariño y apoyo, o puede ser para gastarte una broma pesada o hacerte la puñeta, como decimos por aquí, ¿no? Pero lo cierto es que están en tu autobús. Entonces, permanentemente, en nuestra vida hay gente subiendo y bajando del autobús. Y todos los que se suben al autobús tienen un papel en nuestra vida. El que se sube para apoyarte de corazón y el que se sube enfadado contigo y poniéndote las cosas difíciles. Si suben al autobús, tienen un papel en tu vida. Finalmente, el ejemplo concreto que nos ha puesto esta persona. Si hay una persona que necesita ayuda, que se sube al autobús, el hecho que tiene que importarte no es esa persona, sino el hecho de que se ha subido al autobús. Si esa persona tú no la vieras, si esa persona no apareciera en tu vida, no, a efectos prácticos no existe. Pero si esa persona sube a tu vida, resuelve la duda que ha plantado esta persona. Si ha aparecido en mi vida, será por algo. Si ha aparecido en mi vida y yo pueda ayudarla, no estoy interfiriendo su proceso, porque si ha subido a mi autobús, será por algo que tiene que ver con su proceso también. No hay casualidad. Si esa persona está en mi vida, aparece en mi vida, esa persona y yo le doy cualquier tipo de apoyo, es que esa persona ha venido a mí, esa persona ha entrado en mi autobús, con lo que yo no estoy haciendo una labor de ir por ahí buscándolo para interferirlo. No, no, es que ha venido a mi vida. Esto lo expresaba muy bien Jesús de Nazaret en sus famosos milagros. Por supuesto que la enfermedad, por ejemplo, puede ser un factor de impulso en consciencia. Hay enfermedades que llegan para que evolucionemos en consciencia. ¿Y quién soy yo para curarte la enfermedad a ti? Si esa enfermedad puede ser que haya venido a tu vida por una razón consciencial profunda. ¿Quién soy yo? Pero claro, Jesús de Nazaret lo dejó explícito e implícito en algunos mensajes. Lo que él pone de manifiesto es, bueno, si alguien viene a mí para que lo sane, yo ya no estoy haciendo una interferencia en su vida. Es esa persona la que ha venido a mí. Es más,
él decía, tu fe te ha salvado. Yo no he hecho un milagro, yo no he hecho el milagro. Has sido tú el que te ha sanado. Es decir, has sido tú al venir a mi vida y al tener una confianza en que yo soy un alma muy potente, unas capacidades, has sido tú al venir a mi vida el que te ha sanado. Es decir, por tanto, aunque nosotros podemos pensar que sanamos al otro, ha sido el otro el que se ha sanado al acercarnos a nosotros. Cuando en nuestra vida aparece alguien y le damos un apoyo, realmente ese apoyo se lo está dando esa persona a sí misma al haber entrado en nuestra vida que le podemos dar el apoyo. ¿Entiendes, Jorge? Sí, sí, Simplemente perfectamente. darle un giro a la cámara y se Sí, entiende sí. perfectamente. Sí, sí, está perfecto, está perfecto. Otra cosa que se me ocurre, digamos, en relación a lo que me venías explicando, que muchas personas seguramente les cuesta entender que yo como alma programé tal accidente o tal cáncer o tal hijo que murió o lo que sea, digamos, para que sea mi plan y evolucionar. Claro, a nivel mente, a nivel humano, eso cuando vos se lo decís a alguien te dice, pero qué barbaridad, ¿qué me estás diciendo, no? Pero sin embargo, tiene también un para qué, ¿no? En primer lugar, hay muchísimas cosas en nuestra vida que no están, por así decirlo, programadas, planificadas. Muchísimas, muchísimas. Hay muchos encuentros, muchos desencuentros, muchas circunstancias, muchos hechos, muchas situaciones que no están previstos, que se van desplegando conforme estamos aquí en la vida. Diríamos que lo que sí está previsto son determinados hitos, determinados acontecimientos y determinados encuentros. Por ejemplo, una determinada enfermedad es muy probable, una enfermedad, no estamos hablando de una gripe, no estamos hablando Claro. de una enfermedad, entre comillas, de bajo nivel, que puede deberse simplemente a que un día no te has abrigado, ya está. Y eso no Sí, está sí. en ningún plan, por supuesto. Estamos hablando de enfermedades fuertes, enfermedades que llegan a tu vida y que de verdad te marcan. No sé, el hecho de que yo un día subo a una montaña, me caigo y al caerme me fracturo el peroné y el peroné origina unos trombos que me llevan al límite de la muerte y a vivir una experiencia cercana a la muerte, eso está, es un hito que estaba previsto en mi vida. ¿Eh? Claro. Estamos hablando, por tanto, de hitos o de personas que son fuertes, que son potentes. Fíjate que puede haber encuentros con personas que consideramos potentes y realmente no lo son. Es decir, hemos pactado con la otra alma la persona que es nuestra pareja. Pues a veces sí y a veces no. Claro. Hay veces que efectivamente antes de encarnar con otra alma tenemos ya un pacto de amor para que sea nuestra pareja o para que sea nuestro mejor amigo o nuestra mejor amiga. Pero a veces no. A veces ese mejor amigo, esa mejor amiga o esa pareja devienen por los acontecimientos aquí de la vida cotidiana y no es algo que haya sido objeto de un pacto previo. Lo que Claro. sí suele ocurrir es que cuando hay un pacto previo se siente una especial intensidad en la relación. Es decir, cuando no es algo que ha sucedido aquí en el plano físico, sino que sucediendo en el plano físico tiene una raíz en el plano de luz, eso se suele manifestar, se suele poner de manifiesto porque la intensidad de la relación es más fuerte. La intensidad de esa relación de pareja, la intensidad de esa relación de amistad es más potente. E incluso es algo que cuando empezamos a abrir nuestra mente a estas posibilidades, nos damos cuenta que ahí hay algo, un factor de atracción, ahí hay un elemento muy concreto cuya potencia no nos pasa desapercibida. Y eso Claro. puede ser, si a lo mejor hemos tenido varias parejas de una cierta intensidad en nuestras vidas, podemos percibirlo, que hemos podido estar enamorados 3 o 4 veces, pongamos por Sí, caso, o más, sí. Claro. cada uno es cada uno, ¿no? Pero hemos Claro. podido estar enamorados 3 o 4 veces y conviviendo con una persona X años y con otra persona X años y con otra persona X años. Pero sin embargo hay una en la que tú sí percibes que ahí hay una relación más especial. Lo cual no quiere decir que dure para siempre, porque puede ser que el encuentro sea para vivir una serie de experiencias y no tiene por qué ser de por vida, ¿no? Pero ahí hay algo, una fragancia, hay una intensidad, hay una vibración que nos permite darnos cuenta de lo que tiene una raíz fuera de este Claro, plano. claro, claro. Y además eso no desvirtúa las otras experiencias tampoco, digamos, con Para otras nada, personas. para nada. A lo mejor tenías que vivir varias experiencias estando con varias personas, ¿no? Es así. Sin duda. Por mi trabajo me toca a veces estar con personas en duelo
y sobre todo que, por ejemplo, han perdido un hijo de bebé muy chiquito, ¿no? Y entonces a veces no entienden, cuesta mucho explicarle, y obviamente uno no puede en principio salirle con esto de que, bueno, es el plan de esa alma morirse al mes de que nació ese bebé porque te mata, ¿no? Las personas pero, pero hay que entender, cuando uno puede abrir la conciencia a esto, hay que entender de que por ahí sí era una experiencia que ese niño que viene tiene que vivir y que la experiencia a veces no es solo para él, a veces también para la madre, ¿no? En muchas ocasiones, Jorge, cuando un alma encarna para vivir una experiencia corta de vida, muy corta de vida, meses o unos cuantos años, eh, obviamente el camino que ese alma recorre es corto. La capacidad que tiene ese alma encarnada en un niño, en una niña, de experimentar y por tanto de vivir, de echar semillas que pueda cosechar en el plano de luz, como hablábamos anteriormente, es muy Sí, limitado por la duración tan cortita de su vida y por las limitaciones que supone ser un niño o una niña, no haber tenido, o un adolescente, no haber tenido la capacidad de desarrollar una vida madura, que es donde de verdad podemos sembrar con mayor responsabilidad, etc. Cuando hay una muerte, vamos a decirle prematura, sean meses o sean un puñado de años, el trayecto que recorre ese alma encarnada es muy corto. Lo cual nos tiene que llevar a reflexionar. ¿Ese alma ha encarnado para esto? ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido que encarnar no es sencillo, en volver a este plano, proyectarnos otra vez a este plano? ¿Tiene sentido todo eso para algo tan corto? A partir de ahí, ese interrogante que se abre es muy importante, porque nos lleva, como tú muy bien has apuntado, a pensar que ese alma ha encarnado, bueno, sí, para vivir una experiencia, aunque haya sido limitada, pero sobre todo y fundamentalmente ese alma ha encarnado para ayudar a otras almas que estaban ya aquí y siguen estando aquí cuando ese alma ya se ha ido, le están ayudando a que esas almas que estaban y siguen estando vivan una experiencia tan absolutamente desgarradora, tan absolutamente rompedora, un terremoto, un huracán de una magnitud tan tremenda que obligatoriamente, no digo obligatoriamente, pero la probabilidad es muy alta de que tengan que recomponer su vida. Ese suceso tan tremendo, ese suceso tan trágico, obliga yo lo he vivido, tú lo has vivido mucho más que yo, con mucha gente, obliga a mucha gente que estaban en el entretenimiento, que estaban en la distracción, que estaban en el olvido absoluto de todo lo que tiene que ver con lo trascendente, y sin embargo, una noche oscura, un palo de este calibre, a muchas claro. personas le ha servido para, con un dolor inmenso, pero le ha servido para que se pregunten cosas que antes no se preguntaban, para acercarse a gente que antes no se acercaba, para leer libros que antes no leían, para ver vídeos que antes no veían, y de esa forma se va abriendo un mundo nuevo. Al principio indetectable, porque esa persona está tan rota que es como una Claro. pared. Pero bueno, también el paso del tiempo, la ayuda externa terapéutica, va posibilitando que esa persona, sin eliminar, por supuesto, el dolor, que sigue siendo inmenso, pero empiece a abrirse. Y cuando se abre y efectivamente empieza a preguntarse cosas, a plantearse temas nuevos, el dolor mismo le sirve como factor de impulso para avanzar en esa indagación. Una indagación que es externa y una indagación que es externa, que es el camino de la conciencia. Y en gran cantidad de casos, con bebés, con niños y niñas, con adolescentes que fallecen, lo que hay es un pacto de amor inefable, imposible de describir por su amor en palabras, que se hace en el plano de luz y por el que ese alma se presta a encarnar como tu hijo o como tu hija, para que tú tengas la oportunidad de vivir unos acontecimientos que mentalmente rechazamos, pero desde el Claro. punto de vista álmico son una bendición, porque te permiten que por fin te abras a la vida de una manera distinta y puedas empezar a sembrar para que cuando desencarnes tú, papá, mamá, hermano, hermana, etcétera, cuando tú desencarnes cuando corresponda, les traigas la cosecha a esta vida
que a lo mejor lleva muchas vidas sin extraérselo. Muchas veces, Jorge, las almas del papá o de la mamá que toman esta decisión pactada con el alma del que es su hijo, son almas además que llevan ya varias vidas desaprovechando la encarnación, sin sacarle jugo suficiente a la encarnación, sin sembrar aquí lo que queremos cosechar cuando estamos allí. Y es como una decisión ya más radical, de decir, no, en esta encarnación yo no puedo desaprovecharla nuevamente y voy a definir unas situaciones que casi obligatoriamente me van a llevar a replantearme cosas, a salir del entretenimiento, del sota, caballo y rey de lo material, porque el propio terremoto va a hacer que esas autolimitaciones se vengan abajo. Es así de profundo y es así de hermoso. Bien, y se me ocurre preguntarte, a raíz de lo que vas comentando, si el alma en el plano de luz diseña esto, estas experiencias que vos estás comentando, quiere decir que tiene percepción de que eso le va a servir, ¿no? ¿Por qué no le alcanza solo con saberlo previamente y tiene que experimentarlo en la dualidad y en este plano, ¿no? Porque ya lo sabe, si lo diseña es porque sabe que lo necesita, ¿no? Esa es un poco la pregunta, ¿no? Por una razón muy sencilla, porque las cosas hasta que no se viven directamente, no pasan de ser lo que aquí diríamos, en el caso del alma es distinto, pero vale la analogía, algo Sí. intelectual. El espíritu, que es lo que somos, el alma no es sino el vehículo que utiliza el espíritu para encarnar después en un cuerpo físico. El espíritu es conciencia pura. ¿Qué necesidad tiene el espíritu de envolverse en la materia? El Claro. espíritu, siendo conciencia pura, sabe lo que ocurre en los planos densos, en los planos materiales. Sabe que cuando se vaya envolviendo en la materia, inevitablemente se produce el olvido en el inicio del proceso. Después hay la posibilidad de irte saliendo del olvido, pero sabe que cuando llegamos a los planos densos nos envolvemos en la materia y la conciencia queda como atrapada y se produce ese Alzheimer del que hablábamos anteriormente. Eso el espíritu lo sabe. Ahora bien, una cosa es saberlo y otra cosa es vivirlo. El espíritu es conciencia pura. La conciencia pura no puede aumentar, porque en cantidad no puede aumentar, no puede incrementarse. Ahora bien, lo que hace la conciencia es expandirse. Y la expansión de la conciencia se vive por las experiencias. Yo puedo tener una conciencia máxima, conciencia pura, hablando por hablar, poniéndolo como ejemplo. Pero nunca he ido, ya antes hablábamos de la Patagonia, pero nunca he ido a la Patagonia. Y desde mi conciencia pura, un día me desplazo a la Patagonia. Cuando vuelva aquí a Andalucía, cuando vuelva a Sevilla, mi conciencia no habrá aumentado, porque ya era una conciencia máxima pura antes de ir a la Patagonia. Ahora bien, la conciencia no habrá aumentado, pero allí he conocido a gente, he conocido paisajes, circunstancias, condiciones meteorológicas, gastronomía, cultura, etcétera, que antes de ir no conocía y ahora a la vuelta sí conozco. La conciencia efectivamente no habrá aumentado, pero se ha expandido. Se ha expandido por la vivencia, se ha expandido por la propia experiencia. Eso es lo que ocurre desde el punto de vista del espíritu y del alma. Lo que aquí vivimos ya podemos prever lo que va a traernos, pero una cosa es que tú lo preveas álmicamente y otra cosa es que estés aquí, en la tierra, pisando la tierra, y vivas los acontecimientos, los hechos, las situaciones y las personas. Hay que vivirlo, hay que experienciarlo y es a través de la experiencia cómo se expande la conciencia. Bien, bien, bien. Bien, siguiendo con otra pregunta que me han hecho acá para vos en el Facebook, hay otra persona que pregunta lo siguiente, dice, supongamos que mi esposo, al cual amé tanto, fallece, ¿no? Y reencarna. Y yo muero 30, 40 años después, ¿no? Y llego allá y él reencarnó. ¿Yo lo podré ver, lo podré encontrar o no? Una buena pregunta también. Sí, es una buena pregunta, además llena de amor. Es una pregunta llena de amor. Claro, Bien, claro. en este sentido que se comenta en la pregunta, tenemos que estar enormemente tranquilos. Por una razón muy sencilla, que también está contrastada con textos y con estudios de muchísimas tradiciones
y de muchos sabios. Lo que se encarna no es el alma en su integridad. El alma individual que está encarnada en ti, Jorge, el alma individual que está encarnada en mí, Emilio, su envergadura, su potencia es de tal calibre que no puede encarnar. Dicho de una forma muy gráfica, no cabría en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo se desestabilizaría, se rompería, si el alma estuviera entera encarnada en nosotros. ¿Qué es lo que hace el alma? El alma encarna a través de una especie de rayo, a través de una especie de proyección. Es como si hubiera un foco muy grande, muy grande, muy grande, y el foco lanzara un rayo de luz. Y lo que encarna es el rayo de luz. Insisto que si encarnara el foco, la luz en su totalidad, no cabría en el cuerpo humano. Es una experiencia simplemente imposible. Lo que hace el alma desde su potencia es lanzar un rayo, y ese rayo de luz es el que encarna. Con lo cual, cuando, en el caso que ha comentado esta señora, hubo un alma que lanzó un rayo de luz y estuvo encarnado como quien fue su marido. El marido fallece y ese rayo de luz vuelve otra vez al gran foco. Ella sigue aquí y ese gran foco, que es el alma de su marido, a los 5, 10, 15 años, cuando sea, vuelve otra vez a proyectar un rayo y se encarna como un bebé que empieza una nueva vida. Y mientras que ese bebé va desarrollando su vida, niño, etcétera, ella fallece. Al fallecer ella, su alma, su rayo de luz, vuelve al plano de luz. Y dice ella, entonces no me voy a encontrar con el alma de quien fue mi marido. Sí te la vas a encontrar, porque ese alma, como la tuya, de hecho, nunca abandona el plano de luz, sino que proyecta un rayo. Con lo que el alma en sí, el alma en su auténtica entidad, el alma en su auténtica envergadura, de ese que fue tu marido y ahora ha vuelto a encarnar, sigue estando en el plano de luz. De hecho, Jorge, nunca abandona, el alma nunca abandona el plano de luz. Lo que hace es que proyecta en cada encarnación una especie de rayo. Y cuando nosotros volvemos, aunque se haya vuelto a lanzar otro rayo, nos encontramos con ese alma de quien fue nuestro ser querido. Bien, ¿tendría que ver esto con el tema de la multidimensionalidad, digamos, en un punto? Bueno, la multidimensionalidad en sentido estricto tiene que ver con el hecho, ya no solamente del alma, que también, sino del espíritu y el alma, que para llegar a este plano humano han tenido que recorrer todas las otras dimensiones. El cosmos, el universo, la manifestación, hay muchas dimensiones. Y para que un espíritu acompañado del alma llegue a este plano, inevitablemente tiene que pasar por todos. El ejemplo que he puesto sobre el foco de luz que se proyecta desde el plano de luz al plano físico, también lo podríamos ver desde el espíritu que se proyecta desde la divinidad más pura hasta llegar a ese plano de luz que aquí te abre las puertas del plano. Cuando el espíritu se proyecta para llegar a esta dimensión, si llega a esta dimensión es porque antes está, no solamente ha pasado, sino que antes está por todas las dimensiones. Sería el ejemplo de una linterna, la linterna que tenemos en nuestra mano y la proyectamos a la pared. La pared es nuestro plano material, nuestro plano de vida física. Pero para que esa linterna, su rayo llegue hasta la pared, esa linterna, su rayo de luz, está en todos los otros puntos previos. Hablando de dimensiones, hablando de frecuencias vibracionales, hablando de planos del universo, de las dimensiones que habla la ciencia, el espíritu que hay en ti, el espíritu que hay en mí, no solamente está en este plano físico actualmente encarnado de la forma álmica que hemos dicho, sino que está en todas las otras dimensiones. Dicho de una forma muy más directa todavía y utilizando una terminología, en este caso cristiana, el espíritu que está en ti o está en mí, no solamente está en Jorge y está en Emilio, sino que está en ángeles y en arcángeles y en tronos y en potestades y en principados y en virtudes y en querubines y en serafines, que es como la teología cristiana clasifica lo que la ciencia denomina dimensiones. Esa es nuestra multidimensionalidad, la presencia del espíritu que llega hasta la materia densa en todas las otras dimensiones previas por las que tiene que proyectarse para llegar a este plano físico. Esa es la esencia de nuestra multidimensionalidad. Y ahí estarías hablando del espíritu, digamos, que podemos llamar Dios,
Porque yo te escuché la otra vez hablar de que había un coche, digamos que el alma era un coche dentro de otro coche, ¿no? Como que el espíritu mismo originario, creador, como querramos llamarlo, está experienciando a través de todos nosotros también. Es así. El espíritu al que yo he hecho referencia, efectivamente, es la divinidad pura, que está en cada uno, ¿eh? Los cristianos, creo que lo he compartido alguna vez contigo, Jorge, los cristianos lo llaman Espíritu Santo. Sí. El Espíritu Santo es el Espíritu que es uno en cada uno, la divinidad que es una y está en cada uno, ¿eh? Esa es la figura preciosa que los cristianos denominan el Espíritu Santo y que otras tradiciones espirituales le dan otros nombres, cada uno le da su nombre, pero el término Espíritu Santo cristiano a mí siempre me ha parecido especialmente bello. Es un espíritu que es uno y está en cada uno, como el aire que respiramos, que es uno, pero al inspirar está en cada uno. Claro. Y ese espíritu en dimensiones más sutiles, en dimensiones de más frecuencia vibracional, vive el espíritu tal cual. No necesita un alma para encarnarse en esos planos. Son planos de una enorme frecuencia vibracional. Pero cuando el espíritu ya empieza a meterse en planos más densos, necesita de una especie de vehículo que es el alma. El ejemplo que me gusta poner es que para meterme en el mar, para que tú o yo nos podamos meter en el mar, en el Atlántico, en el Pacífico, me da igual, si nos quedamos entre las olas, podemos estar nosotros mismos, con nuestro bañador o desnudos, pero ahí estamos, nosotros, jugando con las olas, nadando, chapoteando, saboreando el sabor de las olas, la brisa marina. Pero ¿y si nos queremos meter más adentro? ¿Y si nos queremos meter a 20, 30, 40 metros? Necesitaremos ya algo, un complemento, una gafa de buceo, unos tanques de oxígeno. ¿Y si queremos meternos más adentro? 200 metros, 300 metros, necesitaremos un submarino. ¿Y si queremos meternos todavía más adentro? Lo que hace el espíritu en este plano nuestro, llegar lo más posible al fondo. Necesitas eso que la ciencia denomina batiscafo, ¿eh? Pues bien, el alma es eso. El alma es un complemento, un vehículo que utiliza el espíritu para irse metiendo en profundidades de la materia que per se son absolutamente incompatibles, como para nosotros es incompatible meternos a 20 metros de profundidad, no digamos ya a 800 metros de profundidad. El alma es el vehículo que posibilita esto. Y finalmente, cuando aquí estamos, lo que se proyecta, lo que vive la experiencia, es una proyección de ese alma que es la que encarna en el cuerpo físico de un ser humano. Esquemáticamente expuesto, este sería más o menos el panorama general. Claro, claro. Pero sigo siendo yo con mi individualidad. Yo, Jorge, vos, Emilio, la esencia básica de cada uno, ¿no? Bien, sigues, conforme vas bajando, vas adquiriendo una percepción de individualidad. Conforme la conciencia pura se va envolviendo en la materia, va teniendo la percepción de que no es el uno, sino que es uno. Es un juego de palabras, ¿no? Sí, sí, sí. Somos el uno, pero en la medida en que nos vamos envolviendo en la materia, vamos creyendo que somos uno, esa individualidad a la que tú haces referencia. ¿Qué es lo que ocurre? Que eso es el camino correcto, esa es la experiencia, eso es así. Ahora bien, una vez que estamos ya aquí, empezamos a despertar, entre comillas. Y en el momento en que un ser humano empieza a despertar y empieza a darse cuenta que es más que su pequeño yo, comienza el camino de vuelta. Lo que se ha metido en la profundidad marina empieza el camino de retorno. Es un camino de vuelta también de eones de tiempo, de un larguísimo tiempo. Sí, claro. Pero en la medida en la que vamos regresando, vamos perdiendo la percepción de ser uno para ir recuperando la percepción de ser el uno. En cualquier caso, en el plano en el que estamos ahora mismo encarnados, ya es un salto inmenso el percibir que no eres tu pequeño yo y el darte cuenta que tienes un alma individual. ¿Qué es un alma individual? Efectivamente, es un alma con nombre para entendernos. Es tu alma. Con lo cual, la realidad es que cuando sigas subiendo en el retorno al hogar, la percepción esa de ser tú uno irá desapareciendo. Pero insisto, para lo que ahora nos ocupa, y ya es un salto cuántico en nuestro desarrollo en conciencia, romper la aferración al pequeño yo físico y material
y empezar a verte como un alma individual, ya es un salto cuántico espectacular. Y empezar a vivir como ese alma que eres, que es un alma que no conoce la muerte, que es un alma con unas cualidades inefables en nuestros comportamientos, en nuestras conductas, pensamientos y emociones, ya es un salto cuántico espectacular. Que después iremos viviendo experiencias durante vete a saber cuánto tiempo, en donde esa percepción de individualidad irá desapareciendo. Yo creo que eso ahora mismo, Jorge, sabiendo que es así, no nos tiene que ocupar y menos preocupar. Lo que nos tiene que ocupar es dejar de aferrarnos a lo material, a mi pequeño yo material, y empezar a percibir de que tengo un yo, aunque siga siendo un yo, pero tengo un yo superior que no conoce la muerte. Bien, bueno, y ya yendo a la última, por hoy quedan un montón, pero bueno, haremos otro encuentro. Muy bien. Hay una persona que pregunta si que tiene un familiar que ha muerto con Alzheimer, ¿no? Y si esto ocasiona algún tipo de dificultad en el tránsito. Categóricamente no, bajo ningún concepto, dificultad ninguna. Hay experiencias en esta vida donde la consciencia, por decirlo de una forma muy rotunda, la consciencia deja ya de estar. Es como si, desde el punto de vista de la experiencia a desarrollar por el alma, ya hubiera vivido lo que tiene que vivir. Y lo que se vive a partir de ese punto, dicho de una forma gráfica, no computa. Vamos a ver, esto sucede, por ejemplo, en situaciones de coma. Una persona que por un accidente de tráfico, pongamos por caso, o por una enfermedad, entra en coma. Esa persona, de hecho, lo que es ya no está ahí. Lo que es ya no está ahí. El cuerpo está en la cama tumbado, tiene unas constantes vitales, está enchufado a una serie de instrumentos médicos, pero lo que somos no está ahí. Lo que somos no queda prisionero del cuerpo físico, lo que somos está fuera. Está fuera normalmente cercano a donde está el cuerpo físico, pero viviendo experiencias fuera. Eso hace que cuando se sale del coma, hay personas que dicen que no han estado en coma, que han estado todo el tiempo conscientes. Y te hablan no solamente de lo que ha sucedido en la habitación donde han estado encamados durante semanas, sino lo que ha pasado en toda la planta del hospital en el que se encuentran e incluso en todo el hospital. Cosa que ha pasado en la cafetería, cosa que ha pasado en una habitación que está 40 metros más para allá. Pero ¿cómo es posible? Porque todavía que haya captado cosas que han pasado en la misma habitación, bueno, como está ahí el cuerpo, puede ser que la haya oído, pero hay cosas que han pasado 3 plantas más arriba o 4 plantas más abajo. Cuando en situaciones de coma, lo que somos no queda prisionero del cuerpo físico que está en coma. Lo mismo ocurre con las situaciones de sedación, cuando por los procedimientos médicos, por los protocolos médicos, se seda a un enfermo, lo que somos no está ahí, está fuera. Cuando estamos en situaciones de demencia senil o cuando estamos en situaciones de Alzheimer, son situaciones donde lo que somos ya empieza a desconectar de lo que físicamente somos. Y por tanto, al haber esa desconexión, lo que se vivencia, lo que se experiencia en el coma, en la demencia senil, en el Alzheimer, en la sedación, no afecta para nada al tránsito, porque al tránsito afecta lo que hacemos o dejamos de hacer en estados de conciencia, no cuando estamos en estas situaciones, vamos a llamarle intermedias, con lo que hay que perder cualquier tipo de miedo, perdemos cualquier tipo de miedo y no influye absolutamente para nada. Es más, muchos médicos han compartido conmigo, bueno, también lo han hecho algunos familiares, que es curioso porque personas que están en coma o personas que están en situación de demencia senil o personas que están en estado de sedación en la cama de un hospital, antes de morir, antes de fallecer físicamente, se produce un rato de lucidez. Es decir, es como si lo que somos estuviera fuera. Y cuando ya llega el momento del fallecimiento físico, vuelve. Vuelve para despedirse, vuelve para darte la mano, vuelve para compartir contigo incluso una pequeña conversación que puede durar un rato, a veces son simplemente minutos, y fallece. Y los médicos y los familiares se sorprenden. Oye, si parecía que estaba mejorando, si fíjate, ahora es simplemente eso. Había llegado ya el momento de verdad de desencarnar, se vuelve al cuerpo físico, pero no para seguir la vida, sino para que el cuerpo físico muera y entonces ya irse, en este caso ya definitivamente, claro.
claro, qué bien. Bien. Bueno, muy bien. Hay más preguntas sobre el tránsito que las vamos a dejar para el próximo encuentro, cuando lo pactemos. Y la última dice, la persona dice que he escuchado que en un accidente, por ejemplo, de autos fulminante, ¿no? Muy fuerte, el alma no padece el accidente en sí porque sale segundos antes. ¿Es verdad o no? Esa es la pregunta. Es cierto. Pero ojo, no solamente ocurre en el accidente, ocurre en todos los fallecimientos. Es Ajá. decir, siempre que el cuerpo va a fallecer, ese momento de la exhalación última, ese momento agónico final, donde el cuerpo vive el fin de la vida, siempre, siempre lo que somos ha salido antes. Ha salido segundos antes. Sea un accidente de tráfico, sea que te dan un tiro por la calle, sea un proceso de enfermedad, cuando ya va a llegar el momento definitivo de lo que denominamos muerte, fallecimiento físico, segundos antes se sabe. Si alguien me diera a mí un tiro en la cabeza, pongamos por caso, incluso de fuera, es el impacto de la bala en lo que ha sido mi cuerpo durante esta vida física. Pero ya no estamos en el cuerpo. Ese momento que a muchas personas les asusta, lo han compartido con muchas personas. Oye, Emilio, yo no tengo miedo a la muerte, pero porque sé que hay vida más allá de la vida. Pero ese momento final, ¿no? Donde ya el cuerpo se paraliza, donde se produce la muerte física, donde se produce esa agonía, ¿no? No nos tenemos que preocupar porque la naturaleza es muy sabia y lo ha programado de tal forma que la conciencia sale del cuerpo antes de vivir ese momento definitivo. Muy bien, bueno, muy bien, la verdad que muy claro todo, espero que a la gente le sirva. Sé que quedaron muchas más preguntas y bueno, las iremos haciendo en la medida que vaya pasando el tiempo. Así que bueno, yo te quiero agradecer, Emilio, este rato que nos juntamos, y gracias por siempre estar disponible como para que podamos realizar estos videos que a la gente le gustan mucho. Muchas gracias a ti, Jorge, por la ventana que abre. Encantado de compartir contigo. Y efectivamente, ahí ha quedado mucho material de trabajo. Sí, 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 Lo iremos abordando muy gustosamente en sí, futuros sí. encuentros. Perfecto. Bueno, muy bien. Muchas Yo gracias. dejamos la grabación, gracias y seguimos por privado. Muchas gracias, Emilio. Gracias.